Oramos al inicio de esta Eucaristía, pidiendo por el eterno descanso de María Silva, Juan Ramos, Maximino Rosas, Juan Carlos Rosas y Manuel Ortega. Y también en acción de gracias a Dios por la salud de Julián Barrio Flores y por la salud de toda su familia. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre, condúceme y guíame. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad, con sencillez, con un corazón contrito nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual,
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Primera lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que has dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mi palabra en su boca y le dirán a los que mande yo. A quien no escuche la palabra que él pronuncie mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracia. El Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodilla, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosles caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor, y se puede predicar al cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Nos encontramos en este cuarto domingo del tiempo ordinario, último domingo del mes de enero. 31 días han pasado desde que hemos dado inicio a un nuevo año. 31 días donde nosotros tenemos también que ver cómo ha estado nuestra vida en acercamiento para con Dios. ¿Cuántos de los 31 días le hemos dedicado, aunque sea un poquito de tiempo, a Dios? ¿Y cuántos de los 31 días le hemos dedicado a las cosas del mundo? Porque es ahí donde nosotros tenemos que hacer un balance de nuestra vida y ser sinceros para con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos necesidades y dificultades, Dios tiene que aparecer. Cuando no tenemos nada de eso, el que aparece son las cosas del mundo. Y nosotros, o el ser humano, tiene que revisar a qué le dedica más tiempo. ¿Será que se mantiene en constante oración para con Dios todos los días? ¿O le dedica más tiempo al trabajo, a la familia, a los amigos, a las cosas del mundo? Y es desde ahí donde nosotros podemos empezar a descubrir si verdaderamente estamos y seguimos escuchando la voz de Dios. Ya que el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 15 hasta el 20, nos va a presentar a nosotros de cómo Dios le habló a Moisés y de cómo Moisés le va a hablar al pueblo. Porque de ahí es donde depende también el poder llevar un buen mensaje. Porque Dios, en primer lugar, le habla a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés escuche todas las palabras de Dios y Moisés después vaya al pueblo y le diga tal cual las palabras que Dios le había comunicado. ¿Y qué dice el libro del Deuteronomio? En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. ¿Por qué? Porque hay que anunciar la buena noticia de parte de Dios. Pero como se anuncia la buena noticia, hay que anunciar la maldad, y la maldad de las personas que se aprovechan de los más necesitados, porque eso también vino a hablar Jesús. Un profeta como yo, a él lo escucharán. ¿A quién hace referencia Moisés ya desde el libro del Deuteronomio con las palabras que Dios le había comunicado? Nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret. Eso es lo que pidieron al Señor.
su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. ¿Qué nos dice la palabra? Primero, que nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Segundo, que el ser humano, cuando está más de lleno en las cosas del mundo, no le gusta escuchar la voz de Dios. ¿Cómo así? Primero, el que le dedica tiempo al trabajo, mucho tiempo al trabajo, tiene por excusa cuando lo invitan a la misa, cuando lo invitan a la oración, decir, no tengo tiempo. ¿Qué dice? No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios. Eso le dijo el pueblo a Dios en el monte Horeb. ¿Por qué? Porque el pueblo quería más dedicarse a las cosas del mundo que poder estar al servicio de Dios. Eso es lo que pasa con el ser humano. Entonces, cuando sucede la desgracia en esa vida de esa persona que dice, no tengo tiempo para Dios porque estoy ocupado en mi trabajo, entonces deja el trabajo a un lado y ahí sale a buscar ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo se llama eso en criollo? Ser una persona hipócrita. Eso es ser un falso, eso es ser una persona doble cara, porque si usted fue capaz de decirle, no tengo tiempo para Dios, y le dedicó tiempo a las cosas del mundo, que las cosas del mundo le ayuden a usted a solventar las dificultades que tiene. No busque a Dios, no sea usted un hipócrita, porque hay muchos católicos que son hipócritas para las cosas de Dios, y más los que están de lleno en un grupo. ¿Por qué? Porque cuando se le dice vamos a evangelizar, entonces dice tengo el trabajo, tengo obrero, tengo el ganado, tengo no sé qué, tengo no sé qué más. Entonces desde ahí empezamos nosotros a darle la espalda ¿a quién? A Dios. No son todos, pero sí hay gente así. Y no podemos nosotros negar la realidad, porque eso es lo que anuncia también la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. Y es que Dios nos va a dar a nosotros una gran lección. A quien no escuche las palabras que Él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Escuche bien, mire. Nosotros no podemos nunca decirle que tenemos tiempo para las cosas del mundo que para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se anuncia la palabra de Dios y los que están escuchando la palabra de Dios tienen que darle cuentas a Dios. ¿Qué dice? A quien no escuche las palabras que Él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Imagínate cada uno dándole cuentas a Dios cuando le diga a Dios, bueno, mire, usted fue a misa casi todos los domingos de su vida, que usted vivió, casi todos los domingos de los años, pues usted fue a misa. ¿Y cuántas veces usted escuchó la palabra de Dios? Las veces que usted no escuchó la palabra de Dios, tiene que darme cuentas a mí de por qué usted no escuchó la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no nos gusta escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos invita a cambiar, nos invita a ser una persona nueva, nos invita a ser una persona diferente. ¿Qué dice? Si usted es una persona grosera, usted tiene que cambiar al escuchar la palabra de Dios. No ser más grosero todavía, sino cambiar. Entonces, ¿qué dice la gente? No, es que Dios me dice que tengo que cambiar, pero es que yo tengo que mantenerme así, si no vienen y me la montan. No, hay que cambiar, hay que ser diferente. Si usted es una persona que le gusta hablar de Raimundo y todo el mundo, cambie. Cambie. ¿Por qué? Porque usted escucha la palabra de Dios que dice que tiene que cambiar. Y si usted no cambia, ¿qué dice el libro del Deuteronomio? Yo le pediré cuentas. Deje de ser una persona
orgullosa, prepotente, que le gusta que usted haga lo demás, pero usted no hacer nada, que le gusta andar metiendo en problemas a todo el mundo, cambie, porque si no, Dios le va a venir a pedir cuentas a usted. Ayude a los más necesitados. Usted no ayuda a nadie, tiene que darle cuentas a Dios. La vida y el dinero no le van a durar toda la eternidad, sino que hay que saber hacer las cosas bien. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. ¿Y esto es para quién? Para aquellos que agarran la palabra de Dios para hacerse de lo que los otros tienen. Eso es una persona reo de muerte. Y es que hay hermanitos protestantes que dicen, es que el Espíritu Santo me reveló que usted tiene que darme la mitad de su ganado. Y viene ese pobre tonto y le da la mitad del ganado. Ese que le dijo que el Espíritu Santo le había revelado es un reo de muerte. ¿Por qué? Porque está cometiendo un pecado que no tiene perdón de Dios. Todo se perdona de parte de Dios. Pero ¿sabe cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios? El que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Es que el Espíritu Santo me reveló que usted tiene que darme esto. Está cometiendo un pecado que no tiene perdón de Dios. Y más tonto aquel que se atreve a darle a esa persona que según el Espíritu Santo le ha revelado. Porque ese es el engaño de los hermanos separados. ¿Y cuántos católicos no se han ido detrás de esa gente porque el Espíritu Santo le reveló que tenía que darle? Y hay gente, mire, hay católicos que resulta que el pastor y se salió de católico y se metió a protestar. Y viene el pastor y le dice a la mujer de ese pobre tonto, mire, usted no se tiene que acostar con su marido por un mes, porque el Espíritu Santo me reveló que usted tiene que estar sin tener relaciones. Y después viene el pastor y toma, hermano. ¿Por qué? Porque el otro tonto y la otra tonta se dejan llevar por palabras que no son palabras de Dios, sino que son palabras del mundo. Y vaya usted a decirle algo para que vea. ¿Por qué? Porque se enojan, se llenan de rabia, pero es que los están engañando. ¿Y qué dice la palabra? Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado. Fin del mundo. ¿Eso no lo ha mandado Dios? ¿Qué dijo? Ni el Hijo del Hombre sabe ni el día ni la hora. Ahora lo va a saber un pobre tonto, ser humano, pecador. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¡Qué tristeza! Es un falso profeta. ¿Cuántos falsos profetas nos surgen en cada pueblo para llegar y engañar a quién? A la gente. Y la gente se va detrás de ese tipo de personas. Es que cuando yo era católico era un borracho. Me metí a protestante y yo ya no soy borracho. Sí, ya a usted le quitó la borrachera, pero lo están espelucando por otro lado. ¿Por qué? Porque no importa que usted sea católico, hermano. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta a nosotros? Aprender a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Dios a usted le dice cambie, pero usted tiene una libertad tan grande y hermosa que usted le dice a Dios, quiero cambiar, no quiero cambiar. ¿Y Dios se va a enojar? No. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno nos dio una libertad de buscarlo o de no buscarlo, de cambiar o de no cambiar. Pero hay algo que sí tenemos que hacer todos, darle cuentas a Dios. De eso no nos podemos librar, de darle cuentas a Dios. Y el Evangelio San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28, que dice que Jesús se hallaba en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar.
Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús traía una doctrina distinta. Traía un Dios cercano a la persona. Traía un Dios misericordioso a través de sus palabras. ¿Y a quién iba la palabra de Dios? A aquellos que eran capaces de aceptar la palabra de Dios. Y hay una persona que va a reconocer quién es Jesús. Pero no va a ser una persona en su cabalidad, sino que va a ser una persona que va a tener un espíritu inmundo. Imagínense, usted que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Y es que el demonio sabe quién es Jesús de Nazaret. El demonio sabe quién es Dios, pero ¿sabe qué es lo triste? Que el ser humano y hasta el cristiano católico se le olvida quién es Dios y le dedican tiempo a otras cosas. ¿Sabe qué es lo triste? Que cuando se anuncia la palabra de Dios, el diablo es muy astuto. ¿Sabe para qué es astuto el diablo? Para distraernos de la palabra de Dios, para centrar nuestra atención en otras cosas, para hablar, para dormirnos, para bostezar, para hablar con el que tenemos al lado, para prestarle atención si traer un niño chiquitico, para prestarle atención al niño y hacernos olvidar de lo central que es la palabra de Dios. ¿Por qué el diablo hace eso? Porque el diablo no le gusta que el ser humano se acerque a las cosas ¿de quién? De Dios. Y somos cómplices. ¿Por qué? Porque decimos, ¡ay, tengo sueño! Y empieza a bostezar y casi se comen al que tienen al lado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, pero a la vez no venimos. Estamos, pero a la vez no estamos. Y la pregunta es, si vamos a ser cómplices del diablo, es que tenemos que aprender a reconocer quién es Dios. Porque hasta el diablo reconoció quién era Jesús. ¿Qué le dijo el hombre con el espíritu inmundo? ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Porque el diablo sí sabe quién es Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos acaso quién es Jesús de Nazaret. Sabemos lo que Dios hace en la vida del ser humano. El diablo sí lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba predicando, se le apareció un hombre con un espíritu, con un demonio, y le dijo a Jesús, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Y qué más va a decir? ¿Has venido acaso a acabar con nosotros? Y viene la afirmación del diablo. Escuchen, ya sé quién eres, el Santo de Dios. El diablo sí sabe quién es Dios. El diablo, Satanás, los espíritus inmundos saben quién es Dios. Y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿sabemos acaso quién es Dios? Si el diablo reconoce la presencia de Dios, ¿por qué a ti te cuesta reconocer la presencia de Dios? Porque es que Satanás es astuto. Satanás sabe quién es Dios. Y nosotros, que decimos no tener un espíritu inmundo, ¿sabemos quién es Dios? Pero sí tenemos espíritus inmundos. ¿Sabe cuáles son los espíritus inmundos? La soberbia, la ira, la prepotencia, el orgullo, la codicia, la avaricia, la pereza, la gula. Todo eso son espíritus inmundos. Ahora toca es revisar si cada uno tiene espíritus inmundos en medio de su vida. Porque no solamente tenemos un espíritu inmundo, sino que tenemos una legión. Porque el que es rencoroso está lleno de ira.
Al estar lleno de ira es vengativo. Al ser vengativo es una persona que le gusta insultar a los demás. Al insultar a los demás es una persona que le gusta hablar mal del otro. Y al hablar mal del otro es una persona que no le importa ni su propia vida, sino acabar y destruir con la otra persona. Es decir, son casi 7 espíritus en uno solo. Y nosotros ya revisamos, porque es que nos encanta ver, sí, ese espíritu lo tiene fulano, ese espíritu que el Padre Dios lo tiene sutano, ese espíritu inmundo de la pereza, ese lo tiene aquí el que está al lado mío, y ese espíritu de hablar mal de los demás, ese le queda a fulano, a sutano y a mengano. Y los suyos, porque cuando usted empieza, lo tiene fulano, lo tiene sutano, lo tiene mengano, lo tiene Petra, lo tiene no sé quién más. Usted tiene ese mismo espíritu, lo tiene usted. ¿Por qué? Porque usted saca lo malo que tiene en su corazón. Entonces usted empieza a hablar, entonces hay personas que al escuchar de estos espíritus inmundos aquí en la misa y de los que nos están escuchando, están hablando con el otro. ¿Sabe por qué? Porque es que no quieren aceptar que tienen un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Lo que ya les dije, no es un espíritu que va a voltear los ojos y se va a levantar y para camuflajear la cosa. No. Porque es que la gente se equivoca. La gente piensa que alguien que voltee los ojos para atrás tiene un espíritu inmundo. No. Es una persona que hay que revisar a nivel cerebral, a nivel físico, qué está escondiendo, qué le pasó, qué le hicieron. No todo es un espíritu inmundo, no todo es un demonio, sino que hay que saber discernir bien las cosas. ¿Por qué? Porque es que el demonio sí reconoció quién era Jesús. ¿Y tú reconoces quién es Jesús? ¿O tu espíritu inmundo no te deja reconocer quién es Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Porque él le dijo, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. Habló con autoridad. Y al hablar con autoridad hay que sacar de la vida a todos esos espíritus inmundos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a buscar a Dios. Vamos a acercarnos más a las cosas de Dios. ¿Cómo sacamos los espíritus inmundos? Hay que cambiar. Dentro de 17 días vamos a empezar un tiempo de cuaresma. Vamos a empezar un tiempo de oración, de ayuno, de abstinencia y de servicio y de limosna para con los más necesitados. Hay 17 días para empezar a preparar nuestra vida para el tiempo de cuaresma. ¿Por qué? Porque Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto y el diablo no le importó eso, sino que cuando Jesús sintió hambre, ¿quién fue el que apareció? El diablo. ¿Usted tiene hambre? Convierta esas piedras en pan. Usted, escucha lo que dijo Dios, tírate de aquí, los ángeles te agarrarán y no dejará que tu pie tropiece en la piedra. Si te postras y me adoras, te daré todo lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque el diablo da es todo lo fácil. Él nunca se va a atrever a dar un cambio en la vida de la persona. ¿Qué dijeron los demonios? Déjanos salir. Jesús le dijo, cállate y sal de él. ¿Por qué? Porque hay que sacar los espíritus, hay que sacarlos. Si usted no lo quiere sacar, eso es problema suyo. Pero la invitación de la palabra de Dios es a sacarlos. Y esta pandemia, ha servido muchísimo. ¿Para qué? Para que ya las fiestas, parrandas de todos los fines de semana, yo sí estoy alegre y contento. ¿Por qué? Porque ya las fiestas cesaron, quedan tal cual por ahí, pero ya todo eso cesó, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la gente se estaba olvidando ¿de quién? De Dios. Y qué bonito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a acercarnos a las cosas de Dios. Este tiempo de pandemia ha hecho mucho bien. Sí, ¿para qué? Para que la persona se acerque a Dios y empiece a sacar de su vida los espíritus inmundos. Vamos a buscar a Dios. Que Dios nos libre, que no nos caiga la pandemia, Señor. Vamos a buscar a Dios, vamos a hacer oración, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ve que se ha hecho bien esta pandemia?
Y nosotros pensamos que todo es malo. No, no, ha hecho muchísimo bien. ¿Por qué? Porque el ser humano ha empezado a entender que el único que nos puede dar la vida en medio de tantas situaciones difíciles se llama Dios. Y el espíritu está saliendo de muchas personas. Los espíritus inmundos están siendo arrancados. Otros se están haciendo fuertes que no los quieren dejar salir. Otros dentro de la iglesia viven todavía con espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque no los quieren dejar salir a causa de la soberbia, de la ira, de la prepotencia, del orgullo. Hay que cambiar, porque de todo tenemos que darle cuentas. ¿A quién? A Dios. Qué bonito es lo que dice el apóstol Pablo a la comunidad de los Corintios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Escuche con atención lo que dice el capítulo 7, versículo 32 al 35 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones, porque las preocupaciones de esta vida nos hacen olvidar ¿de quién? De Dios. Es que el caso es muy importante. Cuando Jesús llegó a casa de Marta, María y Lázaro, cuando Jesús llega, entonces María sale al encuentro de Jesús. Jesús se sienta en la silla y en la casa, y María se sienta a los pies de Jesús. Y Marta al rato le sale y le dice: Maestro, dile a mi hermana que me ayude en los quehaceres de la casa. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cansada de trabajar. Entonces Jesús le dijo: Marta, Marta, tantas cosas te inquietan y te preocupan, que María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Que nosotros abandonemos toda nuestra vida en manos de Dios. Cuando uno aprenda a entender las palabras de Jesús y las palabras del apóstol Pablo que nos deja, nosotros vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque dice: yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Usted está preocupado ahorita, ¿qué va a comer mañana? Usted está preocupado ahorita, ¿qué va a trabajar mañana? Usted está preocupado, ¿qué va a hacer durante la semana? Pero usted se ha preocupado por si se muere hoy, ¿qué le va a decir a Dios? Porque es que las preocupaciones de esta vida están, sí, pero si te dejas agarrar, ¿tú sabes que vas a llegar al fin de esta semana que estamos empezando? ¿Tú acaso sabes que vas a llegar a mañana? ¿Tú acaso sabes que vas a terminar el día de hoy? ¿Tú acaso sabes que saliendo de la misa, yendo para tu casa, vas a llegar a tu casa? ¿Y las preocupaciones que usted tenía, dónde quedan? Se acaban. Porque si se murió, se acabaron las preocupaciones. ¿Y qué dice el apóstol? Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a abandonar todo en manos de Dios, Dios, ¿sabe qué está haciendo Dios? Agarra y va colocando en el camino. Va colocando en el camino. ¿Para qué? Para que tú te dediques más a las cosas de Dios y no te preocupes tanto por las cosas del mundo. Porque cuando uno tiene un problema, hay que buscar a Dios. Pero no solamente por el problema, sino todos los días. Las preocupaciones, sí. Bueno, dice Jesús, cada día trae sus propios problemas y sus propias preocupaciones. Si usted no es capaz de resolver los problemas y preocupaciones del día de hoy, en manos de Dios, para mañana te llegan otros problemas y otras preocupaciones. Se te amontonan las de hoy. Y si no eres capaz la de mañana, para pasado mañana, se te amontonan las de 2 días. Y dice el adagio popular que tanto va el agua al cántaro que termina o por desparramar el agua o por reventar el cántaro. ¿Por qué? Porque cuando la persona deja acumular las preocupaciones,
deja acumular los problemas, deja acumular las dificultades, ¿sabe qué hacen todos los espíritus inmundos que tiene adentro? Le van a decir una sola cosita. ¿Sabe cuál es? Agarra un hilito, guíndalo donde puedas, hazle el nudo lo mejor bonito posible, mete el cuello dentro del arito que le deja, móntese en una silla, meta el cuello, la cabecita, tire la silla y listo, se acabó. ¿A dónde lo llevaron las preocupaciones? A la muerte. ¿A dónde lo llevaron los problemas? A la muerte. ¿Por qué? Porque tanto va el agua al cántaro que termina o por desparramar el agua o por reventar el cántaro. ¡Ay! Se quitó la vida. Sí, porque le tuvo miedo. ¿A qué? A resolver los problemas y las dificultades. Se dejó ganar por las preocupaciones de la vida. ¿Qué dice el apóstol? Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Podrá decir algunos, padre, pero ¿qué vamos a comer? Miren, nosotros sabemos que hay uno que es el dueño de todo, que se llama Dios. Dios no abandona a nadie. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. ¿Usted quiere comer mañana? Acérquese a Dios, pídale a Dios, que Dios a usted le va a dar más de lo que usted se está preocupando. Pero ¿qué dice el diablo? Eso es mentira. Preocúpese, trabaje, robe, quítele al otro. Eso es lo que dice el diablo. Entonces, ¿qué dice Dios? No. Tantas cosas inquietan en la vida, pero una sola es la más importante. Por encima de todo, que se llama buscar a Dios. Imagínese usted, uno como sacerdote, dirá usted, ¿y el padre qué hace para comer? Uno tiene un servicio y un ministerio. Si yo me preocupara por todo lo que yo tengo que preocuparme, por todo lo que me hace falta, pues yo ya estuviera casi muerto. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a abandonar todo en las manos. Señor, ¿y qué vamos a comer? Dios envía a alguien. Señor, ya se está acabando la comida. Y Dios envía a alguien que llega. Padre, aquí está esto. Padre, mire, vengo a traerle esto que le mandó fulano de tal. Padre, mire, aquí tiene esto para que usted se ayude. Porque si yo me preocupara por comer, me preocupara por buscar la comida, pues en medio de las preocupaciones estuviera enfermo y ya estuviera muerto. ¿Pero qué? Hay que aprender a confiar en Dios. ¿Que eso es mentira? No, eso no es mentira. Eso es la verdad. Hay que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque uno hace el servicio. ¿A cuántas celebraciones de la Eucaristía no he ido yo? ¿A cuántas no he ido yo en 7 años que tengo en este servicio, en esta parroquia? ¿A cuántas no he ido que nos han dado solamente un vasito de agua y de resto nos vamos otra vez tranquilamente? Si estuviéramos preocupados, ¿por qué nos van a dar? Por la comida, por aquello, desde hace cuánto uno fuera tirado el ministerio por la borda. Pero resulta que no, porque yo soy consciente desde mis limitaciones, desde las dificultades que puedo tener, que yo le trabajo al dueño de todo. Un día no habrá, pero otro día habrá más que el día anterior. ¿Por qué? Porque hay que aprender a confiar en Dios. Mire, hay gente que se preocupa por hacer plata y se muere en el intento de hacer plata. Hay gente que se preocupa por comprar y comprar, y cuando usted escucha, padre, ¿sabe quién se murió? Fulano de tal. Y eso que estaba tratando de comprar algo. Padre, mire, se murió fulano de tal. Ese que se preocupaba por hacer dinero, y nosotros, en medio de no preocuparnos, seguimos estando vivos todavía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes que al único que nosotros debemos servir se llama Dios. Cuando uno aprende a entender esto, uno aprende a comprender las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque uno puede ayudar al otro. Mire, uno no puede ser tan miserable para no ayudar a nadie. ¿Cuántas personas han perdido el llegar al reino de los cielos? ¿Por qué? Por no ayudar a nadie.
vaya pídale a fulano, vaya pídale a sutano. Eso sí tienen plata para que lo ayude. Y usted teniendo para ayudar y no ayuda a nadie. ¿Qué dice? Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Padre, ¿cómo no me voy a preocupar si tengo 5 niños que no tengo cómo darle de comida? Bueno, busque a Dios, acérquese a Dios, que Dios no lo va a dejar solo, ni sola a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos separamos de la presencia de Dios. Y es que nosotros tenemos que aprender a dedicarle tiempo a Dios. Los que están casados dirán, Padre, pero es que yo casi no le dedico tiempo a Dios porque tengo mi familia. Padre, yo no le dedico tiempo a Dios porque yo me la paso trabajando. Padre, yo no le dedico tiempo a Dios porque es que yo trabajo de 6 a 9 de la noche y el tiempito que me queda, pues me acuesto a dormir para descansar. Hay que dedicarle tiempo a Dios. Hay que dedicarle tiempo a Dios. ¿Por qué? ¿Tienes tu familia? Dedíquele tiempo a Dios. ¿Tienes tu esposa? Dedíquele tiempo a Dios. ¿Tienes tus hijos? Dedíquele tiempo a Dios. Y Dios te dará a ti inteligencia, sabiduría para saber educar a tus hijos. Dedíquele tiempo a Dios y Dios te ayudará a ti a fortalecer tu relación con tu esposa. Y si tu esposa no te acompaña a la cosa de Dios, o si tu esposo no te acompaña a la cosa de Dios, acércate a Dios y llegará el día en que Dios toque el corazón de esa persona. No te apures, sí, porque del apuro queda el cansancio. Hay que llevar las cosas con calma. El diablo las llevó con calma porque el diablo esperó 40 días para ir a tentar a Jesús. Y nosotros no somos capaces de esperar siquiera un día en lo que le hemos pedido a Dios. Hay que tener confianza, hay que esperar, pero sobre todo hay que aprender a abandonar toda nuestra vida en las manos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En el día del Señor, como comunidad orante, supliquemos a Dios Padre, que siempre está atento a nuestras plegarias, para que la Iglesia, ungida por el Espíritu, pueda difundir ampliamente su confianza en Jesús, en quien cree y espera. Con un testimonio auténtico, roguemos al Señor. Para que en Venezuela, tierra bendecida por Dios, todos los pastores de la Iglesia se mantengan firmes en el anuncio profético que le fue confiado aún en los tiempos difíciles, roguemos al Señor. Para que cuantos sufren los efectos de enfermedades o limitaciones experimenten el poder salvador de Jesús, que actúa con autoridad en los que sufren, siendo para ellos médico, medicina y sanación, roguemos al Señor. Para que nuestras familias y comunidades florezcan cada día las virtudes del diálogo y la colaboración recíproca tan necesarias para servir al Señor, roguemos al Señor. Para que cuantos participamos en esta Eucaristía venzamos nuestras incoherencias y seamos testigos creíbles ante quienes nos observan, roguemos al Señor. Concédenos, Padre, la sabiduría necesaria para dirigirte siempre una oración según tu voluntad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con el canto del ofertorio y presentar los dones también ante la presencia de Dios. Señor, por esta
pan. Fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibe tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Decimos todo, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre que recibe tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acerca, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava el todo mi pecado, limpia, Señor, todo mi pecado. Orad, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor.
Y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz esté contigo. Y con tu espíritu. La paz esté contigo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Que van a recibir la comunión, se pueden acercar. Los demás se sientan desde el lugar donde están, elevan sus oraciones a Dios, piden al Señor a través de la oración espiritual que venga a cada una de sus vidas y acompañamos también a través del canto.
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos a nuestra Madre María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. El alma de Rosario Cedeño, José Jesús Cardona, María Silva, Juan Ramos, Maximino Rosa, Juan Carlos Rosa, Manuel Ortega, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Tenemos la presentación de Juan Pablo Muchacho Márquez. Vamos a darle un fuerte aplauso, que van a presentar a este niño ante la presencia de Dios. Qué bonito es poder presentar también a los hijos, al ser humano, ante la presencia de nuestro Dios. Acérquese por aquí, por favor. Vamos a orar a Dios para pedir por Juan Pablo Muchacho. Dios, Padre de bondad, de misericordia infinita, acudimos a ti en este momento, en este día, para colocar ante tu santísima presencia a este hijo tuyo, Juan Pablo Muchacho. Bendícele, Señor, cuídale y protégale durante toda su vida. Dale un corazón humilde, un corazón sencillo. Bendice también a sus padres. Guíalos, dale fortaleza, inteligencia, sabiduría, para que sepan guiar a sus hijos por el camino del bien. Te lo pedimos a ti, Señor, y bendice a este niño, y que sea en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Juan Pablo. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz.